gente, ¿qué tal? ¿Cómo van? Eh, Sé que muchos se preguntarán qué había pasado con el podcast, por qué esa, ¿cómo decirlo así? Esa desaparición tan de repente y por tan largo tiempo y de repente aparece. Simplemente porque no me estaba gustando el rumbo que tenía el podcast, ¿saben? Ya no tenía la misma visión que tenía en ese momento. Ahora quiero retomar el podcast, perdón, con una visión diferente, con una visión que por lo menos ayude a la gente. O sea, sé que está bien distraerse de tu zona de confort, ¿sabes? Y aquí no vamos a centrarnos solamente en aprender, en descubrir nuevas cosas, descubrir nuevas técnicas para X cosas, porque vamos a hablar de todo, sino que también obviamente vamos a distraernos un poco acá, escuchando, pero distrayéndonos con información relevante para ustedes. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿qué haré? Pues los anteriores episodios no los borraré, no, los dejaré ahí. Quizás les cambie los números, los ponga como episodios adicionales, etcétera, o quizás lo mueva al Patreon, pet, se me olvidó cómo pronunciar esa mierda, Patreon, ¿verdad? Que está abajo en la descripción, como mis otras redes sociales, bueno, las redes sociales del podcast. Eh, en Patreon pueden hacer donaciones si quieren, pero esto obviamente no quiero donaciones de gratis, ¿ok? Si tú vas a Patreon, cómo se pronuncia esa mierda, eh, y donas, así tu donación, o sea, compras la mensualidad de Patreon, ¿verdad? No será porque sí y por de gratis. Obviamente estarás ayudando al podcast, estarás ayudando a crecer, a que crezca más, ¿no? De lo habitual, porque, o sea, surra, ¿no? Sino que también allá, que bueno, por los momentos no te recomiendo que vayas y dones, por los momentos, porque solamente está un solo episodio exclusivo. Y de eso va a tratar ahora, de subir episodios exclusivos al Patreon para que ustedes donen, pero que no donen, o sea, van a donar por una causa, la causa del podcast, pero cuando donen en el Patreon encuentren también contenido exclusivo por hacerlo. ¿Saben? ¿Saben a lo que quiero llegar, no? Ok. ¿En qué apoyo quiero, en qué apoyo no, en qué quiero apoyar yo ahora el podcast y lo quiero hacer junto a ustedes? Lo quiero apoyar en apoyo hacia ustedes. No, en serio, sí. ¿En qué? Sabemos que hoy en día muchas personas están buscándose la vida, ¿no? Y lo que ya la tienen, o sea, de forma de trabajo online, están buscando de generar ingresos eh, suficientes para mantenerse ellos o simplemente para superarse, ¿no? Y todos sabemos acá que buscarse la vida por internet no es fácil, eso toma demasiado tiempo, toma años. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Apoyar a todas esas personas que están emprendiendo en su día a día por internet, o tampoco puede ser por internet, simplemente apoyarnos unos con otros. Y quizás sea uno de los métodos que utilices para apoyarlo, puede ser el Patreon, pero, ay,
Patreon, ¿ok? Quizás en capítulos próximos haré que sí, un grupo privado y estará exclusivo en Patreon para que ustedes me manden a mí sus emprendimientos online que tienen ahora mismo o sus cualquier cosa que les haga generar dinero y de alguna forma yo ayudarlos a publicitarlos aquí en el podcast, ¿no? Para ayudarnos unos con otros. Ustedes me ayudan a mí, yo le ayudo a ustedes, etcétera, 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 etcétera. Este capítulo de hoy es más que todo introductorio de lo que es el podcast, de lo que queremos hacer, etcétera. Pero no lo quiero hacer así tan vacío. Quiero añadir también un tema de conversación que en el cual nos va a ayudar a nosotros también. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, y quiero que tomen este curso, quiero que ustedes se den cuenta o aprecien de lo que va a hacer podcast ahora. Ok, no digo que podemos hacer también episodios fijos, ¿no? Es decir, hablar de la historia de un personaje de histórico, como el que hice de Reverón, etcétera, pero que sean personajes que al fin y al cabo no hagan entender algo a nosotros, nos haga comprender un poco más de qué va esto del triunfo en la vida, ¿no? Porque como todos sabemos, el triunfo en la vida no se consigue, o sea, de los métodos fáciles, todos tienen métodos difíciles. Y también todos los métodos son diferentes, absolutamente todos los métodos son diferentes. Cada quien se hace triunfador en la vida, en su vida, de diferentes maneras. ¿Ok? Todos tienen diferentes opiniones, todos aplican de diferentes maneras los métodos. ¿Ok? Si tú das un método fijo a una persona, quizás esa persona, bajo su criterio, lo modifique a la manera que le parezca más convencional. Y quizás hay algunos que lo hagan también paso a paso, como debería ser el método, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos no somos iguales. Ejemplo, el otro día me hablaron, bueno, el otro día no, esto tiene meses ya, me habló una persona que porque yo, el nombre del podcast lo puse yo, o sea, yo and my microphone. ¿Por qué lo puse así? Yo en mi micrófono. Si debería ser my microphone, o sea, mi micrófono y yo, ¿no? ¿Por qué? Según la lengua, la RAE, etcétera, primero debe ser mi micrófono y yo. O sea, me quiso decir que de la manera de que lo escribí no era correcta. Que la manera correcta era mi micrófono y yo. Y otras personas me dijeron que estaba cool. O sea que yo y mi micrófono está bien. ¿Qué le quiero decir? ¿Qué le quiero dar a entender a ustedes con esto? Que efectivamente todos tienen diferentes puntos de vista. Y efectivamente todos tienen diferentes métodos de ver las cosas. Y yo lo puse así, ese nombre lo puse así, efectivamente por eso, compañeros. Por eso. Porque las cosas debemos hacerlas con el punto de vista de nuestro propio criterio. Obviamente, a nuestro propio criterio, pero debemos mordearnos, ¿sabes? Un poco a lo que va, porque si tú estás siguiendo los pasos para hacer algo es porque no sabes hacerlo, ¿verdad? Entonces, claro, de tu propio criterio puedes saber, darte cuenta
qué puede ser mejor para cada paso, pero, ok, eso está bien, pero nosotros hallamos esos pasos, encontramos esos pasos, buscamos esos pasos porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea primero es saber de qué va, qué nos quieren dar a entender, cuáles son los pasos, saber más sobre ese tema o lo que queremos hacer para poder aplicar nuestro propio sistema, nuestro propio criterio. ¿Entienden? ¿Saben a lo que voy? Y no, obviamente, sé que estoy haciendo un poco exagerado porque obviamente si tú no sabes de qué va, no puedes dar tu propio criterio, pero es que hay personas así, hay personas que no saben nada de nada y quieren dar su propio criterio cuando en realidad no han hecho ni siquiera el primer puto paso. ¿Ok? Ok. Valentín, ¿qué nos recomiendas? Pues investiguen sobre ese tema, sobre lo que quieren conseguir, sobre lo que deben hacer para conseguirlo, investiguen a fondo, pasen meses haciendo esto, ¿sí? Porque si usted pasa un mes, ponte, o una semana, saben, eh, saben un poco de lo que querían saber. ¿Por qué? Porque ven solamente el sistema desde afuera. ¿Qué debes hacer? Adentrarte. Comienza a hacer los pasos uno por uno, como te lo digan. Paso número 1, paso 2, paso 3, paso 4. Haz todo. Haz todo. Investiga a fondo. Si quieres, antes de hacer los pasos, investiga a fondo todo. Investiga sobre cada cosa. Cuando tengas todo bien claro, haz tu propio método, haz tu propio criterio de cómo podría ser mejor cada paso para conseguir un mejor objetivo o un diferente objetivo o un objetivo diferente para otra cosa. Porque algo que tenemos aquí también en el podcast, que aquí hablamos no hablamos de un solo objetivo, hablamos de diferentes objetivos que puede tener cada cosa, de diferentes temas, diferentes versiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pongamos un ejemplo, algo que estaba muy de moda al principio del año pasado, o podría decirse antes del año pasado, era el mundo de los NFTs. ¿Qué pasa? Que muchas de las personas veían por fuera, un momento, okay, veían por fuera lo que eran los NFTs, ¿verdad? Y decían, no, esto es una locura, esto es una... ¿Cómo puede ayudarme esto a generar ingresos? ¿Cómo puede ayudarme esto a tener un negocio online rentable? Comprar una imagen fundida en un token, o sea, con un token fijo que es única. ¿En qué me puede ayudar? O sea, subo el NFT a OpenSea, lo puede comprar alguien siendo mío. Yo, comenzando desde cero, alguien lo puede comprar alguien. Pues déjame decirte, o lo que pude haberte dicho en aquel tiempo, si es que hubiera salido este podcast a la luz en aquel tiempo, no. ¿Por qué? Porque no saben quién eres. No sabes qué eres. No saben si eres un estafador, si eres una persona legítima, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes llegar a vender no siendo nadie en internet. Claro. ¿Cómo? Haciéndote una audiencia. ¿Cómo me haré la audiencia? Pues comienza a hacer cosas en internet, de cosas que tú sepas hacer, sobre contenido de cosas que sepas hacer, cosas que solucionen problemas a otras personas, etcétera. O
En el mundo de los NFT ni siquiera hablando de ese tema, obviamente, hablando de ese tema. En el mundo de los NFT ni siquiera, bueno, depende de la enfocada en lo que iba a estar tu colección, ¿no? Porque tú podrías hacer en internet, ¿verdad? Pero eso es solamente contenido. Perdón. Ok, seguimos. Sube solamente contenido de entretenimiento, ¿verdad? Ok. Crea una colección NFT, ¿verdad? Supongamos que tienes tu audiencia, tu comunidad, ¿ok? ¿Qué función va a tener esa persona? ¿Qué beneficio tendrá esa persona si compra ese NFT? ¿Qué, ¿Qué podría hacer? Esto lo voy a dejar para que ustedes piensen, ¿verdad? A lo que quiero llegar yo. Para que piensen sobre esto. Si tú subes contenido de entretenimiento a internet, ¿qué puede, o sea, que tu colección que puede llegar en qué me puede llegar a beneficiar a mí? Ok, simple, es simple. Si tú subes contenido a internet, debes buscar tú la manera de que la persona comprando ese NFT se beneficie. Ejemplo, tener pases VIP a eventos. Ejemplo, tener acceso a ejemplos exclusivos solamente para las personas que tengan ese NFT. Ver contenido exclusivo solamente por tener este NFT puede hacer miles y un cosas, ¿verdad? Como aquí analizamos los diferentes criterios en este podcast, eso es lo que yo vería. No, lo que yo vería no, lo que una parte de nosotros veríamos. La otra parte simplemente dice, ajá, yo voy a comprar un NFT y voy a tener, solamente por tener esa, esa imagen, como dicen, esa imagen, voy a tener yo entrada exclusiva, etcétera, todo exclusivo simplemente por tener una imagen. Y lo que dirán es, me parece una idiotez. Es lo primero que dicen muchas personas. Y esas personas que dirán eso son personas, quizás sean de tu audiencia, quizás. Porque las personas de tu audiencia, todos tienen obviamente también su propio criterio, ¿no? Como otros dirán, me parece un nuevo método, me parece algo sumamente nuevo, me parece algo curioso, me parece algo que podría ser diferente como mercado, ¿no? Hay muchas personas que dirían diferentes cosas, ¿ok? Desde el punto de vista de que tú, de que tú tengas una audiencia, ¿no? Que creando contenido, etcétera, como habíamos hablado antes. Pero si no eres nadie, o no eres nadie, no, simplemente no, ¿cómo lo digo? Simplemente aún no tienes una audiencia en internet, es imposible que alguien te haya comprado un NFT en aquella época, no en aquel tiempo, porque es algo que ya pasó de moda, como ya pasaron de moda muchas, o sea, el mundo Cristo, por decirlo así, ya, si antes habían 1000 personas metidas en ese mundo, ahora quedan solamente 500 personas, ¿no? Por eso, porque si tú de tu punto de vista, tú dices que no es rentable para ti, pero para las otras 500 personas sí es rentable. ¿Por qué? Por lo que venimos hablando desde el principio del podcast. Propio criterio, propios métodos, diferentes criterios. ¿Por qué las otras 500 personas se quedaron en ese mundo? Porque esas 500 personas hicieron lo que te dije antes de llegar acá.
¿Qué fue lo que te dije? Ok, seguimos los pasos, pero no seguimos los pasos por seguirlos. Seguimos los pasos, aprendiendo de los pasos, aprendiendo por qué estamos haciendo eso, aprendiendo de los conceptos, de cada uno de los conceptos que no entendemos que tienen esos pasos. Por eso, la otra 500 personas están todavía en ese mundo, porque todavía no. Como saben bien de qué va todo, saben bien cómo aprovechar cada centavo de su billetera, porque conocen cada movimiento, conocen para qué funciona cada cosa, conocen infinidades de cosas que nosotros solamente, nosotros no lo hará por nosotros, porque no, ese ejemplo, estamos hablando sumamente de manera, para dar un ejemplo, ¿no? Porque, supongamos que estoy viendo a esa persona que se quedó en la otra, se quedó en la parte que aún sigue en ese mundo, ¿no? Y yo me salí de ahí, ¿por qué? Como ejemplo, obviamente no estamos hablando literal, todo es ejemplo en este capítulo. ¿Por qué? Porque simplemente vi las cosas desde afuera, no me adentré como debería, no descubrí nuevos métodos, no apliqué mi propio criterio, mi propio criterio para mejorar o adquirir recursos de manera diferente a los pasos que me dieron. ¿Ok? Es tipo las personas que sé que estoy ampliando demasiado el tema y que me estoy metiendo en temas ya complicados para algunos o hasta para mí mismo. Simplemente estoy sacando contenido, ¿no? Estoy tratando de sacar contenido por fuera de los temas, si adentrando muy allá, porque lo que queremos hablar es de el propio criterio, ¿no? No queremos hablar aquí de NFT, de monocrito, nada por el estilo. Lo estamos tomando simplemente como ejemplo. ¿Okay? Bueno, creo que ya entendieron mi punto de vista. Lo que quise dar a entender, ¿no? Que está bien tener su propio criterio y es demasiado bueno tenerlo en muchas ocasiones, pero antes de tenerlo báñate en esa información, ¿no? Y después de bañarte en toda la información necesaria que necesitas, ten o elabora o analiza o piensa en diferentes maneras de la que le puedes sacar un mejor provecho. Y si piensas que esos métodos que te están dando son suficientes, que no hay manera de mejorarlos ni nada por el estilo, simplemente síguelos. ¿Por qué no? Porque igualmente debes seguirlo desde el principio. ¿Por qué? Porque si no sigues cada paso que te están dando, nunca vas a entender nada, porque todo lo entiendes ya estando adentro de lo que estás haciendo, ¿entiendes? Es complicado, lo sé, pero para triunfar en la vida hay que hacer todo, ¿ok? Todo. Y obviamente que para triunfar y para seguir, y obviamente para triunfar hay que, como decía, tener propio criterio. Bueno, esto ha sido todo por hoy, perdón. Pensé que iba a ser más corto el capítulo, pero no, ya llevamos como 25, 26 minutos aquí hablando. Está bien como capítulo. Voy a nombrar este capítulo 1. Sí, porque ya como
le venía hablando al principio, el podcast tiene un diferente objetivo ahora. Y con este primer capítulo quería apoyarlos, ¿no? O alentarlos a que aplicaran su propio criterio en cada cosa que, que fueran a hacer. Que pensaran todo bien detalladamente, que se informaran detalladamente antes y no antes de empezar, ¿ok? Porque cuando más te vas a llenar de información y más vas a aprender sobre las cuestiones, perdón que se me cayó, cuando más te vayas a llenar de información y más vas a aprender, es cuando entres a ese mundo al que te estás proponiendo entrar. ¿Ok? Muchas gracias por escuchar. Espero que le haya gustado este capítulo. Creo que en este capítulo tomamos demasiados rumbos en cuanto a un solo tema, que es propio criterio. Tomamos diferentes versiones, diferentes, como si fueran diferentes personas. Vimos cada punto de diferentes se me olvidó cómo se pronuncia. Vimos diferentes puntos como si fueran diferentes personas. Perdón que tengo problemas para hablar. Pero aún así nada me detiene y aquí estoy. Bueno, me despido y hasta la próxima. Chao.